Hola, buenas tardes a todos. Gracias por comunicarse a un nuevo encuentro de Novedú. En este caso, presentando el libro de la colección Universidad. Siempre para nosotros una gran alegría estar compartiendo estos lanzamientos. Cada nuevo libro que se suma a nuestro catálogo. Eh, en esta ocasión, como les decía, un nuevo tomo de la colección Universidad que está recibiendo los lectores con gran interés, así que también les agradecemos. Y, y en una colección que creció muy rápido en pocos años, en temáticas, en autores, en enfoques sobre la enseñanza de nivel superior. Así que bueno, continuamos por ese camino, ofreciendo recursos y estrategias para este nivel. Eh, y bueno, para presentar este libro lo voy a dejar con uno de los compiladores, Horacio Ferreira, eh, un autor muy prolífico en la editorial también, con diversos títulos publicados. Así que también una alegría eh, recibirlo con un nuevo lanzamiento. Hola, Horacio. Hola, un gusto, ¿cómo te va? Un gusto de poder estar compartiendo nuevamente con novedades educativas, otro desafío, otro reto, donde uno puede contar lo que hace todos los días. Así que nuestro agradecimiento, por supuesto, a Daniel y a Beatriz y a todos los que hacen novedades educativas, porque bien como vos lo decís, hoy cuando pensaba esta presentación, digo, más de casi 15 textos y un centenar de publicaciones en novedades educativas me permiten compartir con ustedes muchas ideas a lo largo y a lo ancho del país y diría desde el mundo. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por esta confianza que nos tenemos mutuamente en el día a día como hacedores de la educación, ¿no? Que así uno se define y así uno se va construyendo. Así que en Así este es. sentido, hoy venimos a compartir este libro, un libro que está gestado y está pensado por un equipo de docentes que todos tenemos experiencia en educación superior. Todos damos clase para que podamos entender con precisión, pero también amamos lo que hacemos. Por lo tanto, mi agradecimiento, mi reconocimiento a todos los que nos han podido acompañar en esta iniciativa y muchos otros que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio, se han guardado sus textos o lo están terminando porque el texto nos permite dar cuenta de cuestiones prácticas que ayuden a la docencia a poder pensar lo que hacemos todos los días y no lo pensamos como verdades absolutas, sino que los pensamos como cuestiones relativas, como cuestiones abiertas al escrutinio crítico de las prácticas, sí de lo que estamos convencidos todos los que hemos hecho posible esta edición, es que hemos podido hacer una educación superior diferente. Y hoy, en contexto de pandemia, esto adquiere mucho significado, mucha relevancia, porque a veces en la educación superior no hace falta solamente la experticia específica de los campos disciplinares, sino que también el campo de lo pedagógico, el campo de lo didáctico ayuda mucho, da pertinencia, da relevancia y hace que nuestras clases sean más interesantes, que nuestras clases cautiven, que nuestras clases motiven y sin por eso dejar de ser un profesor que da cuenta de los conocimientos específicos. Es un libro que se mete en el cómo, se mete en el corazón, digamos, de la didáctica, porque estamos convencidos que es posible otra educación superior, es posible otra aula de educación superior. Entonces fue así que todo este equipo, que tengo que reconocer a Marta Tenuto también, esta codirección, digamos, que hemos tenido en este tiempo, pero pensaba un poco cuáles fueron las discusiones que dieron inicio a esta construcción, que me parece bueno que los lectores y quienes nos están escuchando pudieran conocer, y tuvieron que ver como con tres grandes preguntas. Primero, preguntarnos quiénes son los sujetos de la educación, y aquí vino una discusión interesante que ustedes la van a poder ver a lo largo de todos los capítulos,
que tiene que ver con los estudiantes que hoy nosotros estamos teniendo en la educación superior, pero no escapó a nuestras discusiones como sujetos de la educación, los docentes y también específicamente las instituciones de educación superior. Es un libro que nos viene a dar algunos aportes y algunas contribuciones de manera específica para poder pensar las prácticas en la universidad, en los institutos superiores de formación docente, en los institutos superiores de formación técnica, que se van perfilando. Es decir, tomamos un concepto amplio de pensar los sujetos que hoy están interviniendo en el tema de la educación superior. La otra pregunta tuvo que ver que siempre estuvimos como muy acostumbrados a pensar en el qué de la educación superior, pero siempre estuvo en toda la discusión de cada uno de los capítulos el para qué planificar, el para qué evaluar, el para qué buscar la mejor estrategia, el para qué incorporar las tecnologías al hecho educativo, entre otros interrogantes. Me parece que esto no es menor cuando uno quiere pensar una educación superior diferente y esperamos que en este libro lo hayamos podido lograr. ¿Por qué? Y digo que en nuestras prácticas nosotros hemos podido ver que trabajar de esta o de otra manera nos ha permitido poder lograr nuestros objetivos con nuestros alumnos en los distintos campos de formación y distintas carreras que cada uno de nosotros nos desempeñamos. Pero el énfasis estuvo puesto fundamentalmente en el cómo, y cuando hablamos del cómo, hablamos de estrategias, y acá apareció como una tensión siempre, si eran actividades o eran actividades que se vinculaban con recursos. Nosotros asumimos el concepto de estrategia como esta vinculación entre actividades y recursos, y acá comienzan a aparecer que no solamente educamos en entornos que están enriquecidos con las TIC, sino que también podemos educar en entornos con las cuales no se utilizan las tecnologías, y ahí venían como combinaciones, por eso el libro va presentando como distintas estrategias. También vimos la importancia de la simulación del proyecto, de los trabajos en taller, los análisis de caso, entre otras situaciones que se van dando para poder enseñar, para poder aprender mejor en la educación superior. Y no escapó a lo largo de todo el capítulo la mirada puesta en la evaluación. Y todo esto se sintetiza por ahí en el diseño, que tiene que ver con la planificación en la educación superior y particularmente también en la gestión que hacemos de eso que planificamos para que realmente nuestras clases sucedan. Este fue un poco el recorrido general que hemos podido hacer en la construcción de este libro, en la cual estoy muy contento y muy orgulloso de poder haber compartido esta producción con colegas que conozco de mucho tiempo, y una satisfacción doble porque hoy lo va a presentar Marta Pazú, una persona que desde muy joven me viene acompañando en todas las tareas que emprendo y las tareas educativas, una de las personas que me enseñó a escribir, donde aprendí que a partir del error uno puede escribir de una manera diferente, con quien también he compartido la edición de algunos libros en novedades educativas y otras editoriales también. Creo que lo importante tiene que ver que somos un equipo, nos vemos como equipo trabajando, a veces muy cercanos, otras veces distantes, pero siempre con los pies sobre la tierra y con las antenas bien puestas, ¿no? Porque digo, por ahí cuando estábamos cerrando este libro vino la pandemia, de golpe tuvimos que cambiar algunas cosas, agregar otros capítulos, y esta es la trastienda de cuando uno escribe un libro pensado en el sentido práctico, que sea de utilidad, no solamente de reflexión. Y esto no implica que el libro no tiene aportes teóricos, porque tiene muchos aportes teóricos, que si yo tuviera que sintetizar de dónde vienen estos aportes, vienen fundamentalmente de Matus, en algunos momentos en torno al tema del planeamiento, pensado en un sentido muy amplio, viene desde el pensamiento de distintos autores, y no quisiera nombrar a uno en particular porque lo que quisimos es enlazar lo mejor de distintos autores, que cada uno de los capítulos lo va sintetizando. Me parece que también aquí en el libro se ve fuertemente referenciado este concepto de educación auténtica, este concepto de evaluación auténtica también, que cada vez más se nos pide en los procesos de reflexión, pero que ustedes podrán descubrir al leerlo, a indagar,
y tiene algo importante el libro, que uno puede entrar por cualquier capítulo para leerlo según la necesidad que tenga de poder comprender distintas situaciones. Y cuando digo de comprender, me parece que la pedagogía de la comprensión fue uno de los ejes estratégicos con los cuales pensamos la comunicación del libro. Espero que sea de utilidad. Todas las críticas son bienvenidas, pero sabemos que hemos podido hacer un aporte, pero que es un aporte que tiene su sustento en la práctica, que eso es lo importante de este equipo, a quienes los felicito, y como siempre, orgullosos de poder compartir esta producción colectiva. Muchísimas gracias a todos, y a vos, Marta Pasut, agradecerte como siempre todas tus enseñanzas y todas tus apreciaciones que me ayudan mucho a crecer. Gracias a todos. Gracias por tus palabras, Horacio. En realidad, yo también he crecido muchísimo con vos y con cada uno de los desafíos que me proponías, porque de pronto decías, tenemos que hacer esto, y decía, pero yo no estoy, lo haces, toma esto y esto. Así que, bueno, voy a leer lo que he escrito sobre el libro para no pasarme del tiempo. Estamos ante un libro que, más allá de su contenido específico, habla del significado de enseñar. Enseñar implica crecer constantemente con cada uno de los alumnos que pueblan las aulas. Y la propuesta de Tenuto y Ferreira y los autores que conforman esta publicación se propone acompañar en ese crecimiento a cada educador que se acerque al libro. En la introducción se anticipa que se tratarán algunos de los temas centrales pedagógicos y didácticos de la educación superior. Se parte del concepto de que la educación es una praxis reflexiva y situada, por lo tanto incluyen la voz de los docentes en su texto. Cada capítulo plantea, al final, una serie de actividades que reafirman lo tratado. De los diversos enfoques por los que atraviesa el concepto de educación, el más específico es el que se centra en el proceso de enseñanza y en el sujeto, que es quien tiene la participación más activa en este espacio. Por eso el docente es un facilitador del aprendizaje y del desarrollo, y el alumno un constructor activo de su propio conocimiento. La palabra desafío relacionada con enseñanza, en el sentido de que se trata de un acto que conmociona y compromete éticamente, aparece a menudo en el trabajo. En el capítulo La planificación argumentada de la enseñanza, se hace hincapié en la necesidad de analizar si aquellas temáticas que el docente investiga o en las que es especialista pueden ser un aporte significativo a la formación de los estudiantes y en qué medida lo son. La planificación, como sabemos, necesita ser reescrita constantemente. Cuando se elabora un programa de estudios, se planifica en relación con una institución, con una carrera, con la trayectoria de los estudiantes. Es un proceso que siempre está en marcha, una práctica situada. Más adelante se apunta al enriquecimiento de las acciones en el aula con el planteo de estrategias destinadas al logro de aprendizajes relevantes. De ahí que, recuperando la propuesta de Paulo Freire, reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo, se sostiene la posibilidad de trabajar desde la práctica a la teoría en el marco de una praxis. A continuación, los autores se refieren a la organización de las aulas a través de los diversos formatos pedagógicos, laboratorio, taller, seminario, que a partir de una determinada distribución de tiempo, espacio y trabajo permiten un tratamiento particular de los saberes. También se ahonda en los modos de enseñanza con foco en el aprendizaje, ya sea basado en problemas, en proyectos, en estudio de casos o en simulación, y los retos que cada propuesta supone. Los escritores reconocen que a pesar de estas iniciativas, aún hay docentes que siguen apegados a viejas tecnologías tales como tiza, pizarrón, fotocopias, y se resisten a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ellos y para todos, ofrecen una serie de herramientas, tácticas y recursos tecnológicos que servirán de puente entre esta pedagogía tradicional y la relacionada con las TICs. El capítulo final está dedicado a la evaluación
y parte de la propuesta de desechar la costumbre de enseñar una práctica y evaluar la teoría. Para ellos, los autores proponen diseñar modelos de enseñanza y evaluación y presentan una serie de instrumentos de registro, corrección como portafolio, escala de estimación, rúbrica holística, entre otros, que se cierran con los aportes de la tecnología en el momento de evaluar. Mencionan herramientas colaborativas, podcasts o evaluaciones en lenguaje sonoro, blogs y otros recursos que harán las delicias de los lectores ansiosos por actualizar su tarea en el aula y disfrutar cada vez más de ella. Enseñantes presentes, la propuesta ahora es seguir creciendo con esta lectura. Nada más. Muchas gracias, Marta. De nada. Bueno, muchas gracias por esta presentación que nos ha hecho Marta del libro, una presentación amorosa del libro. Y en principio, bueno, agradecer a todos los que lo hicieron posible y en particular sostener, como decía Marta, que creemos que el encuentro con los otros es un encuentro ético. Para iniciar esta presentación del libro, pensé en comenzar por un relato. Nosotros sabemos que somos seres atravesados por el lenguaje. En el primer capítulo, lo que hicimos es con la licenciada especialista Laura Mansi, que se encuentra aquí, después va a hablar, es pensar en esta construcción colectiva, como señaló Horacio, y tratar de relevar las voces de los docentes. Por lo tanto, no solamente van a estar nuestras voces como autores, sino también van a estar aquellas voces que relevamos en algunos espacios de encuentro de capacitación. En ese sentido, me gustaría hacer este breve relato sobre un cuento que seguramente es conocido por ustedes, pero que nos oficia de introducción a los siguientes capítulos. Cuentan un niño, un hombre cuando era niño, le gustaba ir al circo. Por entonces, en los circos tenían animales y en ese contexto él vio un elefante que estaba atado a una cadena, pero que el elefante no hacía nada para salirse de esa cadena, a pesar de que podía hacerlo. Entonces le preguntó a quien lo llevaba por qué no huía, por qué no se zafaba de la cadena, por qué no salía corriendo. Y entonces le explicaron que alguna vez, cuando fue pequeño, trató, luchó y no pudo, y se dio por vencido. Este primer capítulo precisamente releva estas voces y releva nuestras marcas por nuestra trayectoria escolar, por nuestra historia de vida, y es una invitación a revisarlas precisamente para ver en qué medida nosotros podemos revisar algunas prácticas, retomar algunas de ellas, proponer otras y compartir experiencias para que otros puedan enriquecerse y enriquecerlas con sus aportes. Así que, bueno, ese es un poco el sentido, es tratar de pensar este primer capítulo, cuáles serían nuestras ataduras, y en los siguientes hacen una presentación acerca de cómo dar respuesta, cómo pensarlas, cómo revisar esas ataduras a través de ciertas orientaciones que comparten los autores. Por eso el siguiente autor que va a hablar va a ser Alejandra Salgueiro, que va a presentar el capítulo vinculado con planificación. La estructura del libro es de la planificación a las prácticas, a la evaluación, a los recursos, y por lo tanto siempre es una relación, como una especie de tejido, ¿no? de punto hacia atrás, donde tratamos de enlazar todos los componentes de los capítulos. Así que los dejo con Alejandra, que les va a contar sobre el capítulo vinculado con planificación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como dijo recién Marta, a mí me tocó la hermosa tarea de escribir acerca de la planificación didáctica. Justamente este capítulo invita a reflexionar sobre una de las prácticas docentes fundamentales, que no es ni más ni menos que planificar la enseñanza. Justamente se trata de pensar esta tarea docente en el marco de una carrera de nivel superior
en donde lo que se plantea en el capítulo es la necesidad justamente de fortalecer esta práctica en este nivel que hasta hace no mucho tiempo reducía la tarea de programar o de planificar a la enumeración de temas o contenidos. Una de las cuestiones que nosotros hacemos hincapié tiene que ver con la idea de pertinencia. La pertinencia de una propuesta de enseñanza a partir de analizar algunas tensiones que se nos plantea a la hora de seleccionar contenidos y poder organizar la enseñanza. Entre estas tensiones nosotros destacamos la tensión entre los contenidos del espacio curricular, para el cual uno tiene que hacer una planificación, y el campo disciplinar con el que ese espacio curricular se vincula. Otra de las tensiones tiene que ver con entre la formación y especialización de un profesor que asume la enseñanza de un espacio curricular en un plan de estudio o de un currículo de una carrera de nivel superior, y el nivel para el que prepara la carrera. Es decir, cuánto de esta formación que tiene el profesor dialoga con el campo profesional para el cual está preparando esa carrera. Otra de las tensiones tiene que ver entre los contenidos del espacio, del espacio específico que uno tiene que planificar y los propósitos formativos de la carrera. Muchas veces nosotros, y esto lo digo desde la experiencia, no creo que solamente lo digan los textos o las producciones teóricas. La experiencia que uno ha tenido es que de acuerdo a la especialización del profesor o de acuerdo a su expertise, muchas veces selecciona contenidos que no tienen mucho que ver o no se vinculan específicamente con los propósitos de la carrera. Como que uno arma la propuesta a partir de su saber, cuando ese saber tiene que estar a disposición de por qué y para qué estoy enseñando en el marco de esa carrera. Y otra de las tensiones que también destacamos tiene que ver entre la propuesta didáctica de un espacio particular y las otras propuestas didácticas de los otros espacios curriculares. Estamos haciendo referencia a la posibilidad de articular y de poder dialogar entre las distintas propuestas de cátedra, que sería deseable que haya cierta vinculación entre ellas. Lo que se trata es pensar la pertinencia de una propuesta de enseñanza, por supuesto, en relación a los contextos. Y un contexto fundamental que no debiéramos descuidar tiene que ver justamente con cuál es el sentido formativo de ese espacio en el marco de los propósitos de aprendizaje de una carrera en particular. Otra cuestión que nosotros también reforzamos tiene que ver con que la producción didáctica que refiere a la planificación no es solamente una cuestión técnica, también es una cuestión política. Por eso destacamos esta necesidad de enmarcar y revisar cuáles son los propósitos, ¿sí?, formativos de nuestro espacio y cómo esos propósitos y esa propuesta colabora en la formación de esa persona que está estudiando una carrera particular. Otra cuestión que nosotros también, el capítulo plantea, tiene que ver con los distintos momentos en todo proceso de planificación. Uno de esos momentos tiene que ver con esa dimensión reflexiva, ese proceso de preparación que uno de alguna manera hace una búsqueda, una exploración de posibles materiales, ejes temáticos. Es un momento de discusión que uno tiene consigo mismo, quizás también con algunos colegas, y después está el momento de objetivar y describir esas ideas que en principio a veces están un poco caóticas, o en la escritura nos ayuda a organizar y a pasar en limpio en una manera mucho más sistematizada esas ideas. Finalmente, también, por supuesto, como todo proceso de planificación, tiene que ver con desplegar preguntas fundamentales. Horacio hizo hincapié en esto, que tienen que ver con el qué, por qué, para qué, cómo enseñar, y qué, por qué, para qué y cómo evaluar. Esto, por supuesto, remite a los componentes fundamentales de toda planificación, esto es, a los objetivos, propósitos de enseñanza, a los objetivos de aprendizaje, a los contenidos, a las metodologías, estrategias, a las actividades, a los recursos. Componentes que
mis compañeros van a hablar con mayor detalle, con lo cual yo finalizo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Como creemos que no solamente se trata de planificar, enseñar y evaluar, sino que básicamente nosotros somos seres atravesados por el lenguaje y la comunicación atraviesa todas nuestras instancias, nosotros tenemos un capítulo, que es el capítulo 3, que está dedicado a la comunicación en el aula. Por lo tanto, ahora le voy a ceder la palabra a Raúl, quien va a presentar precisamente el capítulo 3 sobre comunicación en el aula. Bien, como estamos compartiendo computadora con Marta, entonces nos tenemos que acomodar. Bueno, el capítulo que escribimos con Marta sobre comunicación en el aula, yo quisiera retomar la metáfora del elefantito y pensar qué cadenas, el elefantito y su cadena, para invitarlos a pensar cuántas cadenas tendríamos que liberarnos para mejorar y fortalecer nuestras propuestas comunicativas en el aula. Y me refiero a cómo, a través de una comunicación saludable, somos capaces de establecer los vínculos de confianza y de credibilidad necesarios para que nuestros alumnos acepten ser guiados y enseñados por nosotros. Cuando interactuamos en el aula, nos enfrentamos cada día a la heterogeneidad propia de los grupos humanos. Hay quienes comparten nuestras propuestas con excelente predisposición, pero algunos otros, por diversos motivos, se resisten a esta interacción, que resulta, creemos nosotros, imprescindible para enseñar y para ser enseñados. Es en este punto que creemos que las estrategias comunicativas juegan un rol fundamental para provocar esa apertura. Desde nuestra manera de mirarlos, con las palabras que elegimos para comunicarnos y también desde nuestros prejuicios y preconceptos que suelen atravesar esa comunicación que llevamos adelante en el aula. Cada uno de nosotros porta una biografía comunicativa que se encuentra con la de otros interlocutores. Tratar de conocerlas y reconocerlas sería el primer paso para establecer una relación básica y necesaria para enseñar y que nuestros alumnos decidan aprender. Por último, señalo que las mejores propuestas educativas pueden naufragar si la nave comunicativa no tiene la capacidad de llevar a buen puerto nuestras intenciones. En consecuencia, los instamos a trabajar sobre la elaboración de buenas consignas, a adoptar buenos hábitos de comunicación y revisar aquellos hábitos no deseables en el aula. En este texto que hemos elaborado, Enseñar, Aprender y Evaluar en Educación Superior, encontrarán una serie de propuestas para reflexionar sobre nuestras prácticas y además actividades que pueden colaborar para movilizar a nuestros estudiantes. Ojalá podamos, entre todos los autores, contribuir a mejorar en alguna medida esas prácticas que se desarrollan en el aula de la educación superior. Muchas gracias por haberme permitido colaborar y participar en este libro de educación superior. Muchas gracias. Son los puntos centrales que estuvo trabajando entonces Raúl sobre comunicación. Y hay una cosa que nosotros siempre insistimos, es en la idea de que los grupos son siempre heterogéneos. Y por lo tanto, a veces decimos los docentes, bueno, porque me tocó un grupo heterogéneo. El grupo
siempre es heterogéneo. Por lo tanto, el desafío es nuestro, cómo hacer para convocar a esos estudiantes, convocarlos para trabajar, desafiarlos, precisamente es desafiarlos con sentido, ¿no? El sentido es algo que debería atravesar nuestras prácticas. Bien, ahora les voy a presentar el capítulo siguiente, que está compuesto por dos grandes temas. Un tema es estrategias de enseñanza y el otro de modelos y prácticas de enseñanza. En el primer caso va a presentarlo Laura Bono y va a trabajar precisamente sobre el foco de las estrategias. A continuación de Laura va a presentarlo María Laura Mansi y su foco de presentación va a ser las prácticas de enseñanza y los modelos. Lo que estamos tratando de mostrar es que hay un repertorio, hay una serie de prácticas que podemos llevar adelante y no son únicas. Así que los dejo con Laura Bono y luego con María Laura. Ambas componen el capítulo 4 vinculada a las prácticas de enseñanza. Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? Bueno, primeramente, buenas tardes y quería agradecer esta posibilidad de haber participado en este equipo de elaboración del libro y comentarles principalmente que en este capítulo lo que he recuperado o lo que hemos recuperado es la práctica, es cómo nos posicionamos nosotros desde la experiencia y qué podemos compartir con nuestros colegas. El capítulo aborda principalmente los cómo. Como decía Horacio, las prácticas tienen distintos momentos, es muy importante el qué, pero es fundamental el cómo. Y cuando hablamos de estrategias de enseñanza, nos posicionamos en esa toma de decisiones que hacemos los docentes para que nuestros alumnos aprendan con una intencionalidad. Podemos decir que dentro de cada práctica de enseñanza hay modelos que la atraviesan que muchas veces son conscientes y otras son inconscientes. Y lo importante es que estos modelos que invaden, que entretejen nuestras prácticas, son fundamentales a la hora de toma de decisiones. Los docentes tomamos decisiones a la hora de cómo hacer llegar y cómo colaborar desde la mediación con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En el caso de la educación superior y pensando en los sujetos que tenemos adelante, que son nuestros estudiantes, los modelos han variado desde dos extremos. Un modelo centrado en aquellas miradas que esperan reproducir en los estudiantes cuestiones que les sean, justamente desde la mirada reproductora, que les permitan ser buenos profesionales, y modelos centrados en la búsqueda del desarrollo de habilidades de pensamiento que se van a colaborar en sus desarrollos profesionales. En estas tomas de decisiones, nosotros vamos a plantear justamente desde dónde nos posicionamos y lo que queremos lograr con los estudiantes. Y nosotros dentro de esa toma de decisiones podemos tener un repertorio de propuestas. Y en este repertorio de propuestas podemos enseñar distintos niveles de complejidad en el pensamiento, que van a influir directamente en los logros de aprendizajes esperados. En estos repertorios de propuestas que tienen que ver mucho con las decisiones y justamente con el encadenamiento de las actividades que vamos a ofrecer, por supuesto, siempre situadas, vamos a encontrarnos con estrategias que van desde lo poco exigente a estrategias que van, justamente las poco exigentes, centradas en lo reproductivo, a aquellas que van a las más exigentes, que enfatizan la comprensión. Y lo importante es que nosotros, en ese rango de posibilidades, siempre debemos hacer predominar los procesos de pensamientos y desarrollarlos, estimularlos. Y en este capítulo ustedes van a encontrar justamente aquellas propuestas con ejemplos que pueden barrer esta variedad de posibilidades. Lo importante también es tener en cuenta que ningún tipo de este repertorio, ni lo reproductivo, ni lo comprensivo, ni toda la gama que está entre medio,
deben rechazarse, omitirse, sino que deben ser un entramado que permite lograr las intencionalidades de la enseñanza. Invitarlos a que vean justamente en el capítulo los ejemplos están sacados directamente de la práctica y están vinculados con distintas profesiones, que esto es lo importante, y por lo tanto con la posibilidad de pensarlos en distintos contextos, bien situados. Es una invitación que nos va a hacer reflexionar sobre la toma de decisiones y que seguramente va a invitarnos a un nuevo horizonte donde colaboremos desde una mejor enseñanza a mejores logros de los aprendizajes de los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura y muchas gracias a todos, a Horacio y a Marta por su generosidad y por permitirme participar de esta propuesta maravillosa, de este libro tan enriquecedor que considero que hemos logrado. En la segunda parte del capítulo, y siguiendo con esta cuestión de sostener la propuesta de trabajar de la práctica hacia la teoría para de esta forma que tanto los estudiantes como los docentes tengan un rol activo en los aprendizajes y en las enseñanzas, lo que vamos a trabajar es sobre justamente las prácticas de enseñanza con foco en la enseñanza, como lo son la lección magistral, como lo son las presentaciones expositivas, la exposición dialogada, la demostración, la instrucción directa, y sobre todo los invitamos a través de esta segunda parte del capítulo a repensar y a reflexionar sobre nuestras prácticas docentes, sobre todo en un contexto de incertidumbre tan grande como el actual, en el que es fundamental poder desarrollar capacidades de pensamiento crítico, flexibilidad y creatividad, que resultan tan centrales para poder desarrollar nuestra labor como contar con los recursos necesarios. Esa es la propuesta de este capítulo, que además de poder abordar las prácticas de enseñanza con foco en la enseñanza, también va a abordar las prácticas de enseñanza con foco en el aprendizaje, como lo son el aprendizaje en problemas, en proyectos, en retos, la simulación, el estudio de casos. Y lo más interesante es que trabajamos constantemente con ejemplos, con propuestas dinámicas que han elaborado nuestros estudiantes a lo largo de las asignaturas en las que, como comentaba Horacio al principio, cada uno de nosotros participa, así que esperamos que este libro realmente les brinde las herramientas necesarias para poder hacer frente a estos desafíos tan actuales que nos ha impuesto la pandemia. Así que muchísimas gracias y espero que les sirva y que les resulte de interés. Bueno, buenas tardes. Ya pasamos por varios capítulos y ahora les voy a presentar a Belén. Belén fue precisamente ese desafío, fue la respuesta al desafío que nos encontramos en la situación de pandemia, como comentaba Horacio. El libro había tenido una producción y un momento de producción anterior a la pandemia, y entonces a Belén la convocamos para precisamente avanzar sobre estos entornos integrales de aprendizaje y para pensar siempre en relación con experiencias, prácticas, propuestas, en el contexto que lo fuimos desarrollando. Así que vamos a darle la palabra a Belén, que nos va a presentar el capítulo precisamente sobre los entornos integrales de aprendizaje y nos va a contar la propuesta. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Un agradecimiento a todos por estar acá, particularmente a Horacio, a Marta, por sumarme a esta propuesta que es tan rica, tan interesante, y precisamente este capítulo que nosotros escribimos junto a Marta es el capítulo de la pandemia, es decir, es un capítulo que se escribe en el marco de la pandemia y que tiene como título Crear entornos integrados de aprendizaje. Precisamente
el hablar de entornos integrados de aprendizaje es una invitación a todos y a todas a pensar esta oportunidad que las crisis, una frase que parece un cliché, muchas veces repetida, ¿no? Que las crisis nos traen como oportunidades, y un poco empezar a pensar en un sentido más profundo, y la preocupación que atravesó sobre todo este pensamiento es el surgimiento que aparece en medio de este contexto de la pandemia que afecta sin duda al sistema educativo, es el surgimiento de los sistemas duales, los sistemas bimodales o los sistemas híbridos. Y la preocupación central que nos atravesó y que atraviesa el capítulo es cómo nosotros, cuando las palabras que utilizamos o las expresiones que utilizamos, como lo dicen muchos autores, el caso de La Rosa, el caso de Blechmar, no solamente nos permiten nombrar cosas, no solamente designan a la cosa en sí, sino que importan como un significado más profundo. Es decir, asignamos un significado o un sentido a aquello que estamos nombrando. Lo vamos dotando de una significación y sobre todo hacemos cosas desde esas palabras. Entonces en el capítulo hacemos un recorrido de dónde nacen los sistemas duales, por ejemplo. Y los sistemas duales, precisamente, tienen su origen en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XIX, y vienen de la mano de un modelo mercantilista. Precisamente, quienes gestan estos modelos duales es una empresa automovilística, que es la empresa Mercedes-Benz, cuyo propósito principal era fortalecer la formación de sus técnicos, la formación de sus operarios, con el propósito de lograr un aumento en la competitividad y de alguna manera lograr un aumento, ¿no es cierto?, en la producción de las empresas. Particularmente, frente a esta cuestión, hay un dualismo que se va a producir precisamente entre empresa y escuela. Ustedes están viendo en el slide que aparece en la pantalla precisamente un fragmento de este capítulo que habla de la posibilidad de alejarnos del fantasma del dualismo o sistemas duales de enseñanza, o como también los denominamos sistemas híbridos o educación bimodal, que se generaron como consecuencia del lapso, que en su sentido más profundo entrañan concepciones no solo dudosas, sino en algún sentido hasta antagónicas, y de alguna manera aprovechar la coyuntura para avanzar hacia nuevos modelos, avanzar hacia nuevas propuestas, dejando de alguna manera de lado aquellas tradiciones que nosotros hemos heredado dentro del sistema educativo, dentro de los modelos pedagógicos y didácticos, que se han caracterizado por fragmentaciones, por una balcanización del currículum, una fragmentación del tiempo, de los espacios, de los agrupamientos de los estudiantes por edad, de los recursos, qué, para qué momento, para qué circunstancia. Y precisamente un modelo que, evocando a este profesor indio que es Sugatamitra, nos dice que fue un modelo educativo maravilloso. Un modelo educativo maravilloso precisamente porque en un tiempo y en un espacio, en un escenario epocal en el que no había tecnología o tecnología en términos de Internet, donde los medios de comunicación no nos permitían el vínculo y la fluidez que nos permiten en este presente. Él se posiciona, ¿no?, en el origen del sistema educativo, hablando del Imperio Británico. Dice él, permitían conectar a un punto del imperio con otro. Entonces, su frase, él dice, este sistema fue maravilloso, pero para ese contexto epocal. Y hoy ya no nos sirve más. ¿Por qué? Porque la realidad sustancialmente cambió
y es diferente. Entonces, queridos colegas, la invitación es animarnos a dar un paso más y poder, de alguna manera, saltar la valla. Y cuando digo saltar la valla, es poder superar de alguna manera estos modelos o estas tradiciones heredadas, pensando en que esa realidad ya no es la misma. Si nosotros de algún modo lo pensamos en términos de paradigma, ¿no? Siguiendo un poco la tradición de Kuhn y utilizando la metáfora de los anteojos, la realidad cambió, pero también las gafas desde las que nosotros miramos esa realidad se trizó. Por ende, no podemos seguir mirando la realidad a través de esas mismas gafas. Estamos en un momento histórico para la educación, y en nuestras manos y en nuestro hacer está la posibilidad de producir este salto kuhniano, de efectivamente provocar este cambio de paradigma y de pasar a estos sistemas que nosotros hemos denominado entornos integrados de aprendizaje para superar esas fragmentaciones que han caracterizado a nuestro sistema respondiendo a las necesidades de una época y buscar integrar tiempos, integrar espacios, integrar el currículum a través de lo que nosotros denominamos en el capítulo del libro una suerte de continuum pedagógico. Si bien no me voy a detener en cuestiones técnicas respecto de qué implica un entorno integrado de aprendizaje, nosotros pautamos en este capítulo algunas grandes coordenadas para poder diseñar un entorno integrado de aprendizaje. Y dentro de esas grandes coordenadas, uno de los ejes centrales es pensar en esto que nos dice Inés Aguerrondo, que los sistemas educativos, no solamente en Argentina, sino en América Latina, están en un proceso profundo de mudanza de sistemas de enseñanza a sistemas de aprendizaje. Por lo tanto, el lugar central lo tienen los estudiantes y sus trayectorias. Y desde este eje central, una invitación a repensar el currículum, a superar, digamos, aquellas fronteras que de alguna manera están balcanizando el currículum y nos hacen mirar una realidad históricamente, matemáticamente o de los distintos espacios curriculares. También la importancia de darles un nuevo sentido a ciertas herramientas que utilizamos en la planificación, como por ejemplo los objetivos de enseñanza, los objetivos de aprendizaje, un tiempo en el que deben ser claramente explicitados. Los estudiantes no van a estar todo el tiempo con el docente a la par, con intervenciones de diferente tipo, sino que en muchos tiempos y espacios se van a encontrar solos. Entonces, que más allá de esas formulaciones técnicas del objetivo o de la intención, un lenguaje claro, sencillo, que se pueda comprender qué es lo que nosotros esperamos de ellos, cuáles son realmente los aprendizajes que estamos queriendo promover desde nuestras intencionalidades pedagógicas. Entre otras de las propuestas que ya se recuperaron en otros capítulos, es recuperar el trabajo con tópicos generativos como para poder trabajar esta cuestión de la integración curricular en mallas, trabajar a partir del desarrollo de habilidades y competencias, que sabemos que los currículum, no solamente en la región, sino a nivel mundial, avanzan hacia esa dirección. Y algo fundamental, una invitación a repensar ese vínculo asimétrico entre estudiantes y docentes que ha caracterizado, que ha puesto su sello, su impronta fuerte en el sistema educativo desde sus orígenes y que hoy fuertemente está tambaleando. Así que bueno, es una invitación a la lectura, a la reflexión y a que ustedes puedan a su vez recrear todas estas sugerencias y todos estos aportes
de cara a sus propios territorios, a sus propias realidades y fundamentalmente a sus propios estudiantes. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Belén. Como habrán visto, somos todos apasionados y como somos todos docentes, queremos contarles de qué se trata y de todas maneras los invitamos a recorrer estos trayectos. Solamente nos queda un capítulo, que es el capítulo de evaluación, y una propuesta, que es la de Cecilia Axini, que la van a ver, que está en 2 capítulos, en el capítulo de enseñanza y en el capítulo de evaluación. Porque en ese sentido no quisimos colocar los recursos por fuera de las propuestas, sino que la idea es precisamente integrarlas a la enseñanza y a la evaluación. Para finalizar, entonces, en primer lugar, les voy a contar qué van a encontrar en el capítulo de evaluación y luego Cecilia va a dar un cierre relatando los recursos que pueden encontrar vinculados a las nuevas tecnologías, tanto en la enseñanza como en la evaluación. En el capítulo de evaluación ustedes van a encontrar que pensamos que la evaluación es para el aprendizaje y también que la evaluación se planifica desde el inicio. No podemos acordarnos de la evaluación cuando nos llega el momento de la acreditación. Diferenciamos evaluar de acreditar, porque se evalúa en forma constante, de manera informal, semiformal y formal, y después hacemos foco en los instrumentos de evaluación formal, tanto orales, escritos, como de desempeño. Por lo tanto, ofrecemos algunas orientaciones para las pruebas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, y ahí compartimos con María José Sabelli, que no pudo ingresar, así que lo lamentamos, 2 cuestiones. Una de ellas es la propuesta de evaluación por estaciones. En los últimos tiempos hay una propuesta que viene del campo de la salud que se llama examen clínico objetivo estructurado. Es una propuesta que lo que hace es tratar de relevar, evaluar desempeños. Entonces, lo que nosotros proponemos es que planificamos, así como enseñamos, evaluamos. La evaluación no puede ser una sorpresa, los criterios tienen que estar explícitos y ahí vamos trabajando la relación entre la enseñanza y la evaluación. Entonces, de acuerdo a qué y cómo enseñamos, es el qué y cómo evaluamos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un repertorio de propuestas, algunas de las prácticas centradas en los docentes o en la enseñanza y otras centradas en el aprendizaje con los estudiantes, también ese repertorio tiene que visibilizarse a la hora de evaluar. No podemos evaluar un desempeño, es decir, enseñamos mediante el desempeño una práctica y después evaluamos mediante una prueba de opciones múltiples, porque estamos evaluando otra cosa. Entonces, si enseñamos centrados en los principios, los datos, etcétera, en las exposiciones, en las presentaciones, en técnicas, también la evaluación tiene que ser coherente con la práctica que les proponemos en la enseñanza y además debe guardar ciertos requisitos técnicos. Es decir, si queremos que nuestros estudiantes relevar una serie de datos centrales, podemos utilizar una prueba de opciones múltiples, pero que tienen que tener una serie de requisitos técnicos para que sea justa. Es decir, para que represente de alguna manera lo que evaluamos, para que sea representativa de lo enseñado, para que sea novedosa pero no nueva, y de esa manera mantener ese contrato pedagógico que establecimos desde el inicio de la cursada. Así que van a encontrar orientaciones para trabajar pruebas orales, escritas y de desempeño, y pruebas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, y en particular hay un apartado que se llama evaluación por estaciones, que es precisamente esta modalidad que ya como lo traemos a otros ámbitos y no se queda en el ámbito de la salud, lo que se propone es cómo relevar, evaluar desempeños a través de distintas... Yo siempre digo que es como en el jardín que tenemos distintos rincones. Bueno, en cada rincón, en cada espacio, lo que se hace es evaluar de acuerdo a lo que se espera y a lo que se enseñó. Entonces van a encontrar una serie de propuestas a lo largo del capítulo que siempre en esta vinculación con lo que presentamos en la planificación, en las propuestas de las prácticas de enseñanza y en las prácticas de evaluación.
Y en particular también finalizamos con las retroalimentaciones o devoluciones constructivas. Nosotros últimamente estamos abonando a llamarlas devoluciones constructivas porque la idea de retroalimentación tiene más lógica de una cuestión más instrumental, y la devolución constructiva es algo que se construye con el otro, es decir, que se hace con otros y que se construye con otros. Entonces, para finalizar, Cecilia Exeni va a presentar lo que les contaba, y cómo esta presentación que ella va a hacer, ustedes no la van a encontrar en un capítulo separado, sino que la van a encontrar tanto en el capítulo de prácticas de enseñanza como en el capítulo de prácticas de evaluación. Así que los dejo con Cecilia. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias por la oportunidad. Considero que la inclusión de las tecnologías digitales es muy difícil para quienes venimos formados con las viejas tecnologías, y además cuando no conocemos recursos, ¿no?, tecnológicos. Entonces, mi objetivo en este capítulo era mostrar, presentar e invitarlos a explorar distintos recursos tecnológicos pensados para distintas instancias del proceso educativo. Entonces, hay sugerencias de herramientas y de recursos para trabajar el inicio de clases, el inicio de una secuencia didáctica y abordar un conflicto cognitivo potente con el uso de las nuevas tecnologías. También les propongo otras herramientas y otros recursos, como por ejemplo los simuladores, como los videojuegos, recursos que les permiten desarrollar e ir construyendo los contenidos de enseñanza, ¿no? Y finalmente tenemos también recursos tecnológicos para evaluar. Hay muchos, muy variados, y esto también a la hora de escribir este capítulo se me presentó una contradicción, porque el libro iba a salir en soporte papel. Entonces, para que ustedes puedan ver cada uno de estos recursos en sus dimensiones interactivas y verlos en movimiento, es que he colocado en cada uno de los ejemplos un código QR para que ustedes puedan ingresar, ver e interactuar y jugar con cada una de estas propuestas. Así que, bueno, no sé si pueden presentar el Genial Leap. Pues un poco ahí quería representar lo que es hoy los procesos educativos mediados por tecnologías o con el apoyo de los soportes tecnológicos, en donde a través de diferentes ventanas podemos ir y venir con los distintos materiales. Y si me pasas a la segunda, ahí podemos ver que tenemos recursos para el inicio de clases, ¿no?, que implica, vuelvo a decir, un conflicto cognitivo potente, cómo podemos prender esa luz y motivar. Recursos para la conceptualización, en el que también encontramos ahí los laboratorios virtuales, todo lo que son las herramientas para interactuar e ir guiando al estudiante para ir construyendo su conocimiento. Y finalmente, recursos tecnológicos para la evaluación, para crear portafolios digitales, para generar rúbricas, para generar propuestas educativas, propuestas de evaluación tanto abiertas como cerradas. Así que, bueno, los invito a leer el capítulo con su dispositivo móvil en la mano y a jugar con las tecnologías a los fines de incorporarlas significativamente en los procesos educativos. Muchísimas gracias por la oportunidad a Horacio y a Marta, y bueno, nos encontraremos en la nube. Muchas gracias. Bueno, nuevamente estamos acá. Así que, bueno, en principio podemos decir como síntesis, ¿verdad, Horacio?, que la idea del libro es mantener ese hilo de reflexión, acción, y como vos decís siempre, tratar de que todos
tengamos el juego completo. Así que siempre Horacio insiste con la analogía con el juego y la analogía con el juego completo, que lo está trayendo de Perkins, y me parece que es una buena analogía, una buena imagen para finalizar esta presentación del libro. Así que te doy la palabra. Bien, mirá, particularmente, Marta, creo que vos lo estás diciendo, creo que nosotros nos animamos a jugar el juego completo del aprendizaje desde el inicio, cuando asumimos el reto de poder escribir este libro. Todo le apostamos desde distintos lugares a la construcción colectiva, a veces teniendo solo un índice, y ese índice se iba modificando. ¿Por qué? Porque era un índice para principiantes, algunos más expertos, otros menos expertos, pero fuimos como construyendo ese camino. Creo que hay que animarse. Yo a los colegas docentes que nos están escuchando, como también lo decimos en el libro, hay que animarse al desafío, y como siempre sostuve y sostenemos también en el equipo, tiene que ver que esto requiere un cambio de actitud y un cambio metodológico. Yo creo que con esas dos cuestiones vamos en las sociedades del conocimiento a construir mejores oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y hay un componente que no nos debemos olvidar, que va de la mano de la comunicación, que es lo vincular. Yo creo que hoy, más que nunca, debemos nosotros, a partir de nuestras propuestas, poner en el escenario la forma de construir vínculos, con o sin uso de tecnología, pero poner vínculos. El vínculo pedagógico es clave para la tarea educativa. Y en el nivel superior no hay que creer que no es necesario. Es súper clave generar condiciones para que nuestros alumnos puedan aprender. De corazón, muchas gracias a todos, a Marta Pazut, a vos, Marta, a todos los integrantes del equipo que nos han acompañado en esta presentación. Fue realmente un gusto, y ver también cómo por el celular me van llegando mensajes de distintos colegas que nos están escuchando y que les interesan nuestras propuestas. Yo le digo, colegas, nos pongamos a trabajar juntos, porque la educación nos está reclamando cosas. No sé si están en este libro o están en otro libro, no importa en cuál. Nos pongamos a trabajar, porque la educación nos desafía, nos reta, nos plantea como horizontes de posibilidades clave. Y esto es muy importante que así lo hagamos. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a Novedades Educativas, a vos, Marta, por el andamiaje que le hiciste a todo el libro. Y esto me parece que es muy clave verlo en cómo fuimos hilvanando nosotros también muchas cosas. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta presentación. Gracias por la oportunidad y hasta pronto. Los invitamos a seguir encontrándonos en este o en otros espacios, que creo que es lo que está planteando Horacio. Solamente podemos hacer algo y cambiar una sociedad para mejor, para una sociedad más justa, si trabajamos entre todos en forma colaborativa y cooperativa. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la oportunidad y por estar presentes.